Buenas tardes a todos vosotros. Siento no poder estar presente de forma presencial en el conversatorio Religiosidad Popular entre Vírgenes y Arcángeles, organizado excelentemente por la Fundación Arte, Cultura y Raíces en Abad Gallery. Así lo tenía programado, el asistir en persona y allí dar en persona la charla, pero un imprevisto de último momento me ha impedido poder estar en la zona colonial con todos vosotros, cosa que me habría encantado, y presentar la ponencia que Ana María Enríquez, al invitarme como en el año pasado a ser uno de los ponentes, me sugirió. Ella me pidió para este año que presentase el fenómeno de las devociones a las diversas vírgenes en el cristianismo desde una óptica cristiana y católica, para dejar que el resto de ponentes profundizasen en el fenómeno del sincretismo religioso en el que se incluyen y reinterpretan. Ponentes como mi gran amigo Geo Ripley, el cual considero que es un gran intelectual o uno de los grandes intelectuales de República Dominicana, así lo creo fervientemente, y por otro lado la antropóloga Soraya Aracena, fundadora de los festivales antropológicos de cultura afroamericanas, a la que, si la memoria no me juega una mala pasada, aún no he tenido el placer de conocer. Es una cosa que tiene fácil solución y espero poder conocernos pronto. Por lo dicho, a ellos les dejo ese componente más sincrético de la interpretación de las vírgenes, y yo me voy a centrar desde un punto de vista, vamos a decir, de la tradición y de la concepción, desde un punto de vista cristiano-teológico, de la Virgen María y sus advocaciones. Se va a centrar, por tanto, y este es el título de mi charla o ponencia, la universalización de la devoción popular a la Virgen María, el fenómeno de las advocaciones marianas en la Iglesia Católica, en el mundo y en América. Bien, tenemos que partir, para entenderlo bien, de un hecho que es el siguiente. La devoción o la religiosidad popular está presente en el culto litúrgico y en los sacramentales de la Iglesia, donde se fusionan fe cristiana, valores humanos, cultura, antropología e historia de los pueblos, además del sentido espiritual personal de cada creyente. Esquemáticamente podemos afirmar que los elementos del culto a María se pueden definir en veneración, porque se reconoce la excelencia de la Madre de Dios; amor, pues amar a Cristo es amar a María, y amar a María es amar a la Iglesia de Cristo; invocación, pues se invoca como intercesora e imitación de las virtudes. La importancia de la devoción mariana siempre ha sido clara en la vida de la Iglesia. Respecto a la realidad latinoamericana, es evidente la presencia de diversas devociones marianas a lo largo y ancho de la geografía y relacionadas con diferentes advocaciones de la Virgen María. Debemos aclarar que la palabra advocación proviene del latín advocare y hace referencia a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse hacia un objeto específico que en la práctica histórica varía de forma, pero en el fondo es la misma esencia. Esto ocurre en concreto con la Virgen María. La Virgen María es una, pero es diferente la visión que se tiene de ella en cada región, pero en el fondo es la misma Virgen, que se presenta de forma distinta, se aparece de forma diferente en cada lugar, pero la Virgen solo hay una, es la Virgen María, con sus diferentes advocaciones. La Virgen María, la Madre de Jesucristo y de la Iglesia, y cuando el fiel se dirige con amor a esa imagen o advocación específica o de cada región, se está dirigiendo en realidad a la única Virgen, la Virgen María, que vive en el reino de Dios. El amor que experimenta es el mismo amor a María y en todos los creyentes, aunque haya diversas advocaciones, viven en un único amor a Dios y a María, y están unidos en ese amor.
Esto hay que tenerlo muy claro antes de continuar. Y quisiera hablar ahora de las bases antropológicas cristianas. La figura de María en el mundo y en Latinoamérica en especial, donde me quiero centrar, mantiene una vitalidad antropológica, espiritual y eclesial que ya es parte de la cultura y de la historia de los pueblos y que ayuda a mantener la cotidianidad de la identidad cristiana y de la práctica de la fe. Con María se recupera la plenitud del ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por lo cual desea todo bien para identificarse con Dios, que es el bien absoluto, o por antonomasia. Cuando el Génesis habla del futuro Salvador, el Mesías, aquel descendiente de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente, está enseñando a Adán y Eva que Dios mismo va a realizar la salvación por medio de alguien especial, profetizado desde el comienzo, alguien capaz de vencer las insidias del demonio que han llevado al hombre al pecado. La cuestión va a quedar planteada de forma sencilla en los términos siguientes. El ser humano se siente inseguro y necesita salvarse a nivel espiritual, pero descubre que no puede hacerlo por sí mismo y por lo tanto debe confiar en alguien para lograrlo. Esta enseñanza profunda del sufrimiento y la muerte, esta conciencia del límite de la vida y del sufrimiento, lleva al hombre a la claridad de que necesita a alguien fuera de sí mismo para salvarse. La conciencia de la necesidad de Dios se mantiene en las personas que buscan la fe, que luchan por la fe en Dios. Es allí donde se produce el encuentro de Dios con el hombre. El ser humano acepta su relación con Dios. La vida, la muerte, el sufrimiento, el mal se descubren de otra manera, se aceptan de otra manera y el ser humano se va reconciliando con el principio de su existencia, con el origen de su raza. Y quisiera referirme ahora a la cuestión de la religiosidad popular como tal. La religiosidad popular tenemos que tener en cuenta que es una experiencia de tipo universal. Es para todos los hombres, para todos los seres humanos. En el corazón de toda y cada una de las personas que pueblan la tierra, como de toda cultura y de todo pueblo y de sus manifestaciones colectivas, está presente siempre una dimensión religiosa. Pero estas expresiones no siempre mantienen una cierta relación con la revelación cristiana. Por esto es necesario también reconocer los límites que puede tener, como por ejemplo la falta de algunos elementos esenciales de la misma fe cristiana, la desproporción entre el culto a los santos frente a la centralidad del culto a Cristo, el escaso conocimiento de Sagrada Escritura, el distanciamiento con la práctica sacramental cotidiana y del compromiso cristiano, entre otros, por lo cual es necesaria su evangelización y su purificación. La antropología cristiana, con sus valores de justicia, de verdad, de dignidad para el hombre redimido por Cristo, ayuda al ser a redescubrir su potencial y su apertura hacia Dios. Se incultura en la evangelización y se manifiesta en el ejercicio de piedad, de fe viva en los creyentes de cada región, de cada lugar. A su vez, la piedad popular acompaña a la liturgia cristiana desde el comienzo de la vida de la Iglesia. Vive y transmite una síntesis, un resumen de estos valores antropológicos cristianos, expresándolos en la celebración de la fe y en el culto a Cristo, al misterio trinitario de la Trinidad, a la Virgen y a los santos. Liturgia y piedad popular, por tanto, son dos expresiones legítimas dentro del culto cristiano, aunque no son homologables. No se pueden equiparar, pero sí que se pueden armonizar, porque son dos partes fundamentales. Y quisiera hablar ahora del proceso de inculturación. Hablar de antropología cristiana cuando se toca el tema de la devoción a la Virgen María significa hablar del proceso
de la inculturación de la fe. La inculturación podemos decir que es la encarnación del Evangelio en cada cultura regional o autóctona y a la vez la introducción de estas en la vida de la Iglesia. Podemos entender mejor ahora lo que es la inculturación de la figura de la Virgen María en los diversos pueblos de la tierra o en concreto del área de Hispanoamérica o Latinoamérica. María se adapta a cada lugar en su lenguaje, su raza, su vestidura, en todo menos en el pecado. Ella hace entender lo que quiere transmitir en el lenguaje y mentalidad de cada pueblo donde va a intervenir o va a hacer aparición. Inculturación significa entrar en la cultura, inculturare, ponerse dentro de la cultura de un pueblo concreto. La cultura no es cualquier cosa, es el ambiente propio donde se vive, se comunica, se expresa todo un pueblo. Abarca todos los aspectos de la vida humana, hasta la forma de comer, de relacionarse entre las personas, como familia, etcétera, etcétera. Se puede definir como el itinerario de un pueblo hacia los planes de salvación de Dios que se manifiesta en Cristo. Lo trascendental penetra siempre en las culturas y las va llevando a la plenitud de la gracia, sin perder su propia personalidad y esencia cultural. Los pueblos reconocen en el fondo esa salvación propuesta desde fuera de ellos mismos, que viene de lo alto, pero al mismo tiempo la adoptan de tal manera que se transforma en una identidad cultural, antropológica, social, religiosa, propia de cada uno de ellos. El ejemplo del pueblo azteca, que cada día sacrificaba al sol seres humanos y les ofrecía el corazón palpitante para que siguiera la vida. Tenemos este ejemplo, pues la Virgen María, que en esta advocación se llama Guadalupe, les dice en su idioma que ya no hagan ese sacrificio, que ella le va a ofrecer a Dios el corazón de su Hijo, Jesucristo, y que con esa ofrenda ya es suficiente para satisfacer a Dios. Después de esto, los aztecas dejaron de realizar estos sacrificios humanos. La Virgen María entró de tal manera en la identidad del pueblo mexicano que incluso se dice comúnmente que antes de mexicano es guadalupano. Y sabemos lo que implica para ellos ser mexicanos, su fuerte cultura e identidad como pueblo y país, pero antes se identifican como guadalupanos. Qué importante es la advocación de la Virgen de Guadalupe. La Virgen María habló en náhuatl, el idioma del indio Juan Diego, ahora San Juan Diego, y sus rasgos son mestizos, como la mezcla que iba a ser el pueblo mexicano, anunciando así la unión de los pueblos en un pueblo futuro donde el Dios verdadero iba a estar presente en la cultura de ese pueblo. Lo mismo podemos decir de la Coromoto, aunque con menos detalles precisos. Sin embargo, la Virgen en Coromoto o de Coromoto se aparece y motiva a los indígenas, hablándoles seguramente en su propio lenguaje, para que vayan dando donde los blancos, el otro pueblo, a recibir algo que los iba a salvar, agua en la cabeza, que simboliza el bautismo, para poder ir al cielo. El mensaje se centra en el sacramento de iniciación que da el sentido real de pertenencia. El descubrir finalmente el proceso de inculturación en Venezuela, en este caso, nos va a ayudar a la evangelización con María, puesto que ella está inscrita en el comienzo de nuestra historia de salvación como pueblo, y esto debe tener un significado profundo e importante. Ella, de hecho, es la patrona nacional de Venezuela bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Los pueblos amerindios tienen una antropología con tendencia, debemos reconocer, hacia lo matriarcal. Esto es evidente en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Se han hallado muchas veces en diversos lugares de Venezuela las estatuillas de deidades femeninas, lo cual implica una estructura antropológica donde la mujer es el centro de la familia, lo femenino es lo máximo de la sociedad. Las familias giran alrededor de la madre, lo que ella diga es casi incuestionable, mientras que el padre tiene una menor importancia en este tipo de antropología social.
La inculturación de lo mariano tiene, por lo tanto, una importancia fundamental. Está ligado a lo profundo de las raíces del pueblo hispanoamericano, o más ampliamente latinoamericano, a sus raíces ancestrales, no solamente a las raíces que vinieron de Europa, sino también y sobre todo a las que provienen de este territorio de América, de las culturas nativas autóctonas, mayoritariamente matriarcales, además de las africanas que se les unieron, que también son muchas veces, debemos recordar, matriarcales, y esto no es una casualidad. Ahora quisiera hablar de la maternidad espiritual de María. La devoción mariana se centra en la singularidad de la maternidad virginal de Cristo y la Iglesia y de su intercesión maternal después de su asunción al cielo, después de que la Virgen asciende al cielo. A partir del Concilio de Éfeso del 431, el culto de veneración del cual ya era objeto la Virgen María como Madre de Dios se fortaleció y se propagó cumpliéndose las palabras proféticas, cito textualmente: me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. La encarnación del Verbo de Dios en una persona humana implicó que ese Verbo hecho hombre tuviese una madre y un padre adoptivo. Las relaciones entre madre e hijo son las más fuertes que podamos encontrar en la realidad humana, desde el instante de la concepción hasta la separación por la muerte de alguno. Incluso después de esa separación se mantiene siempre un especial vínculo afectivo, espiritual y una memoria viva de esa relación entre toda madre e hijo. Y la maternidad de María atraviesa todas las fronteras entre los pueblos y culturas. Ella, como buena discípula de Dios, obediente, cumple el nuevo mandato, así como cumplió siempre las cosas que Dios le sugería y le pedía. Ella se lanza a través de la historia humana a conquistar para Cristo a todos los pueblos, a todas las razas de la tierra, puesto que ella es la madre de todos por mandato de Dios. Y los hijos también deben adoptar a la madre, y podemos asumir que Juan, el discípulo amado, adoptó a María como su madre de la manera más filial y más profunda que se puede imaginar, por ser la madre de su Señor y Mesías, y por ser ella lo que es, tan buena, amorosa y humilde, la que está llena de gracia, por su rol especial en la iglesia primitiva. Los pueblos adoptan de manera profunda a esta Madre Celestial y le dan en cierta manera su propia imagen, su propia visión, la van a adaptar, la van a hacer suya. Cada pueblo tiene a su Virgen vestida de alguna manera específica, en una pose, sentada de pie sobre una columna. Existen miles de posibilidades de advocaciones diferentes. Todas son reflejo de la adopción que le han hecho los diferentes pueblos de la tierra a la Madre de Jesús, nuestra Madre espiritual. Incluso la raza cambia en estas imágenes según sea el continente, ya sea asiática, ya sea africana, ya sea de origen caucásico, sea India. María se hace toda para todos, podemos afirmar. La relación madre-hijo se expresa aquí de manera profunda. Cada hijo tiene una relación única, original e impenetrable con su madre. Los pueblos que tienen una conciencia más bien colectiva que individual desarrollan ese amor particular por medio de las devociones específicas de cada lugar. Esto da una identidad socioreligiosa que se transmite de generación en generación y forma parte de la cultura de ese pueblo. Se refleja en sus valores morales, en su manera de convivir, en sus sentimientos y expectativas ante la vida. Además se refleja sobre todo en su apertura a la fe cristiana, porque donde está la madre, allí siempre va a estar el hijo. Podemos encontrar de esta manera diversas advocaciones, diversas imágenes de la Virgen María a lo largo y ancho de toda la historia y geografía humanas. Así como la madre adoptó a los hijos también adoptan a la madre y la hacen suya a su imagen como pueblo, como raza, como etnia. Este fenómeno ocurre prácticamente de forma única con la Virgen María y refleja la profunda e irrenunciable realidad de su maternidad divina y espiritual. Si hablamos del Padre, tenemos que pensarlo, nunca lo veremos inculturado, quizás lo veremos interpretado de diversas maneras en las distintas zonas, pero no inculturado.
Si hablamos del Hijo, a veces lo encontramos de otro color, pero eso realmente no significa nada, es el mismo Cristo. El Espíritu Santo es siempre el mismo, se representa como paloma, como fuego, a veces como agua, pero no hay una inculturación en el sentido que venimos hablando y que solo sucede con el caso de la Virgen María como madre. Los santos también pueden ser objeto de devoción en el mundo, pero se presentan de una manera común, con un hábito específico, con algún símbolo específico que les represente, que les identifique, como es el caso de los patronos de alguna cosa o los mártires. Esta realidad, que se constata de manera objetiva a lo largo y ancho de toda la tierra, expresa la realidad profunda subyacente de la maternidad espiritual universal de María. Una maternidad que se va a inculturar, se va a introducir en cada cultura de cada pueblo a lo largo de la historia y geografía humanas, que ha sido adoptada en las diversas culturas y que a su vez las ha marcado y definido de alguna manera, a veces de una manera muy profunda y significativa. Y quisiera centrarme ya a hablar específicamente, teniendo este panorama de conjunto, respecto a las diversas advocaciones en el mundo y en el ámbito de Latinoamérica de la Virgen María. Durante la historia de la Iglesia se han ido acumulando una cantidad enorme de diversas advocaciones marianas. El ejemplo de la Virgen del Pilar, la aparición que ocurrió en España o en Hispania en el tiempo de los apóstoles, hasta las manifestaciones, apariciones actuales, pasando por la de Guadalupe, Coromoto, Lourdes, Fátima, Aparecida, Luján, entre miles de otras advocaciones. El motivo o el origen de cada advocación varía en cada una de ellas. Siempre se trata de hechos extraordinarios, milagrosos, donde el pueblo de Dios, la Iglesia en su conjunto como comunidad, reconoce la intervención de la Madre de Jesús en su favor. Después el pueblo se va a encargar de encarnar, hacer suya esta realidad, esta intervención especial de la Virgen, y se va creando la advocación correspondiente hasta consolidarse definitivamente en un título, en una forma específica, como por ejemplo la Virgen del Pilar en Zaragoza, en España, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Cada caso concreto tiene unas circunstancias específicas. En general, cada intervención de María tiene que ver con una realidad histórica precisa, con una necesidad particular del pueblo de Dios, lo cual una vez más demuestra la labor maternal de María, que se tomó muy en serio el mandato de su hijo en la cruz. Por ejemplo, para el pueblo mexicano, del comienzo del mestizaje, entre españoles, castellanos y aztecas, además de otras etnias menores, había una situación muy complicada. Tenemos que reconocerlo. Tanto es así que el obispo Zumárraga escribió una carta al Papa donde le expresaba su imposibilidad de evangelizar y que sin una intervención especial de Dios las cosas iban a ser un total desastre. Esto sucede a comienzos del siglo XVI, realmente temprano en el proceso que ocurre en América con la llegada de los europeos. Al poco tiempo sucede la aparición de esa advocación de Guadalupe. Los indios adoptan a la Madre de Cristo como su propia madre. Ellos tenían la Tonantzin, que era como una diosa femenina, y asimilan María a esta presencia femenina de su cultura religiosa nativa. Pero María es la Madre de Jesús y no es una diosa. Sin embargo, participa del misterio de Dios y de la acción de Dios en la humanidad. Ella les hace sentir que ya no es necesario sacrificios humanos y se da un proceso de evangelización profundo donde incluso la Iglesia mexicana tiene mártires canonizados desde los primeros siglos, dando un surgimiento a tantas congregaciones autóctonas de mujeres y también de varones, donde todavía hoy en día hay una gran cantidad de vocaciones al sacerdocio. La intervención coromotana tiene aspectos históricos parecidos a la de Guadalupe. En una época de la primera evangelización de nuevos pueblos indígenas, la Virgen interviene directamente para invitar a entrar en la iglesia de su hijo. En la época cerca de las apariciones coromotanas, alrededor del año 1652, Venezuela todavía estaba en un proceso de fundación. Cuando se desplazaba la gente desde Caracas, eran también atacados por tribus resistentes al proceso de colonización o dominio, como es el caso de la zona de Nirgua.
¿Cuántas advocaciones hay? Muchas. En el caso de Latinoamérica tendríamos que hablar de caso por caso y hablar de la historia de cómo aparece cada advocación. Simplemente voy a enumerarlas, voy a referirme a ellas. Nuestra Señora de Luján en Argentina, Nuestra Señora de la Aparecida en Brasil, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica, Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, Nuestra Señora del Rosario en Guatemala, la Virgen de los 33 en Uruguay, la Inmaculada Concepción en Estados Unidos y Canadá, Nuestra Señora de los Milagros de Cahuapé en Paraguay, Virgen de la Paz en San Miguel, El Salvador, la Virgen de Copacabana en Bolivia, la Virgen del Carmen, Maipú en Chile, Santa María la Antigua en Panamá, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Viejo, patrona de Nicaragua, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de toda América y las Filipinas, Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo, en República Dominicana, y quisiera referirme en el caso de República Dominicana, ya que estamos aquí, un poco a Nuestra Señora de Altagracia. En la República Dominicana hay 3 imágenes de la Virgen María muy veneradas. Nuestra Señora de las Aguas Santas en Boya, Nuestra Señora de la Merced en su santuario de Cerro Santo, pero la que ha dado nombre y espiritualidad mariana a este país es Nuestra Señora de Altagracia, que tiene su santuario en la ciudad de Higüey. El origen de esta imagen es el siguiente. Residía en Higüey una noble familia cristiana. El jefe de la familia salió de su casa y su hija le pidió encarecidamente que se le buscase una imagen de la Virgen de la Altagracia que había visto en sueños. El buen padre, deseoso de complacerla, hizo cuanto pudo sin poder encontrar la Virgen que le solicitaba a su hija. Deprimido, regresa a su casa cuando a la posada del camino se encuentra con un peregrino y le cuenta, entre otras cosas, la pena que tiene por no poder llevarle esa Virgen a su hija. Cuando el peregrino le sorprende tomando un rollo y le dice: llévese esta imagen, y como no quiso nada, el señor pensó regalarle algo, pero el peregrino se había marchado. Había desaparecido. Al llegar a la casa, entregó el lienzo a su hija. La chica, al ver la imagen, cae de rodillas y dice: Ave María, llena de gracia. Esta es la imagen que vi en mi sueño. Ella será aquí alabada y bendecida y nos dispensará grandes favores. La imagen fue bendecida por el párroco y desde ese momento comenzó a ser visitada por el pueblo y sus alrededores. Le pedían ayuda y siempre la Virgen escucha sus súplicas. Y sigue habiendo otras advocaciones que no voy a seguir numerando porque nos agotaremos. Como vemos, hay muchas. Quisiera, eso sí, como conclusión final, para no aburrir más, sintetizar y decir que toda cultura religiosa que se relacione con Dios y la creación se expresa en manifestaciones características del pueblo creyente. El cristianismo se manifiesta en la devoción popular con todos los elementos que lo caracterizan: fiestas, imágenes, reliquias, santuarios, peregrinaciones, procesiones, danzas, plegarias, novenas, artículos religiosos, velas, ofrendas, entre otras cosas. Estos elementos ordenan a su vez a los valores fundamentales del ser humano a la luz del misterio de la encarnación, redención, en las diferentes ocasiones celebrativas a lo largo del año litúrgico. A su vez, estos valores cristianos se encarnan, es decir, se inculturizan en la realidad de cada pueblo y cultura y la evangelizan. La búsqueda de Dios, que solo los sencillos pueden entender, la capacidad de la autodonación y el sacrificio en la defensa de la fe, valoración de quién es Dios, Padre providente, misericordioso, presente y constante en su amor, que generan el sentido de la verdadera devoción con una fe paciente, acogedora, entregada hasta la cruz en las realidades del día a día. La piedad popular mariana es, en resumen y en definitiva, auténtica, necesaria, un instrumento de evangelización y se fundamenta en esa presencia cercana de María, continua, maternal, intercesora, que el pueblo de Dios experimenta continuamente y a la cual se dirigen todas sus necesidades, alegrías y sufrimientos como una auténtica madre que es de todos nosotros. Y sin más, me despido. Espero que esta intervención os haya sido de algún interés. Un abrazo a todos.